Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. No me canso de deciros lo que mi corazón siente, poder llegar hasta vuestros hogares en estas circunstancias sigue siendo un placer para mí y un privilegio que agradezco al Señor cada día. Comenzamos una nueva semana, comenzamos la andadura de estas pequeñas y cortas meditaciones que nos permiten introducirnos en el mundo de la Biblia al final del día. Seguro que todos vosotros, al igual que yo,
hemos tenido una serie de actividades en este día llenas de ilusión, llenas de proyectos, pensando en qué será en los próximos días. Pero ahora vamos a centrarnos en cómo vamos a prepararnos para el descanso de este día, poniéndonos en contacto con los hermanos a través de la iglesia virtual y poniéndonos en contacto con nuestro Dios para que podamos descansar en la esperanza de que todo lo que ocurre debajo del sol, el Señor ya lo sabía y el Señor cuenta con ello. Volvemos a las páginas de la Biblia en el libro de Marcos, concretamente en el capítulo 6, en el día de hoy, lo comenzamos. Y para ello vamos a recordar que Marcos es uno de los autores bíblicos que expresa con mayor sutileza las noticias de la vida de Jesús, por lo corto que los hace, por lo sencillo que los expresa y sobre todo porque él sentía un aprecio especial por Jesús que se ve en todas las páginas de su Evangelio. La vida de Jesús va siguiendo el itinerario que nos va marcando en el libro. Esta imagen la conocéis desde el principio. Hoy nos vamos a centrar en la enseñanza y en la sanación de Jesús, haciendo una unión de estas dos ideas que van a ser relevantes en el tema de hoy. Jesús como predicador y como maestro. Creo que ya os he expresado en alguna ocasión mi debilidad personal por esta faceta del ministerio de Jesús. Posiblemente a vosotros os impresione más como sanador, como predicador. A mí me gusta el Jesús pedagogo, el Jesús maestro, el que nos lleva a la plenitud del Evangelio de salvación. Jesús, como vemos en el capítulo 6 de Marcos, Jesús va a ser rechazado en su propia tierra, va a ser rechazado en la tierra que le vio nacer como ser humano. Permitidme simplemente mostrar un poquito cómo se desarrollan las ideas en ese texto. Me parece original algunas de las cosas que se dicen aquí. Vamos a hacerlo en 5 partes, como veis ahí. La parte principal es el versículo 4, donde Jesús se va a sentir que incluso sus propios conciudadanos todavía no comprenden la dimensión de su ministerio. La pregunta que se me ocurre así a modo de introducción es: ¿entendemos en el siglo XXI el ministerio y la dimensión de ese ministerio en nuestra vida cada día? Pues bien, nos situamos en la estructura, vamos a ir viendo los textos, vamos a sacar las experiencias espirituales para este día. Así que te invito a que podamos ver, escuchar, pero sobre todo vivir el texto en una lectura que nos aproxime a las ideas más propias de la época, de las cuales podemos extraer para nuestra vida espiritual. Se marchó de allí, de la casa de Jairo, donde había sanado a su hija, y también la historia de aquella mujer enferma durante tantos años, excluida, marginada. Y una vez que Jesús ordena la vida de esa mujer y ordena la familia de Jairo, vuelve a la tierra donde nació, vuelve a Galilea. Se marchó de allí y fue a su pueblo, y sus discípulos le acompañaban. ¿Y sabéis? Cuando llegó el sábado, Jesús se dirigió a la sinagoga. Jesús se dirigió, según era su costumbre y según estaba especificado en la ley, en los mandamientos. Jesús se dirigió a la sinagoga y tuvo el privilegio de ser invitado
para la lectura. ¿Sabéis? Si me permitís un pequeño detalle, ¿cómo se trabajaba en la sinagoga? Cuando el sábado se iba a la sinagoga, ¿qué se hacía? ¿Sabéis? Lo más próximo a esa idea es cuando nosotros nos reunimos el sábado, inclusive en la iglesia en casa. Es la lectura de la palabra de Dios, el canto, la oración. Eso es lo que daba la vida a la asamblea. Y normalmente se escogía a alguien, a un maestro, a un rabino, a alguien que sabía explicar la Biblia muy bien para que llevara en ese día la lectura de la Biblia. Ellos habían dividido los 5 primeros libros de nuestra Biblia en 54 porciones para ser leídas cada sábado del año, la que le correspondía. Y luego, después de leer el texto, tenían la costumbre de hacer una explicación de los sentidos internos del texto. Y eso fue lo que Jesús hizo en ese momento. Pero como nos dice el texto que tenemos como base de nuestra lectura en este momento, las reacciones no pararon e inmediatamente se enfrenta la cultura, el conocimiento sobre la vida de Jesús, cuál es el contexto familiar, y sin darse cuenta, intentan anular la obra que Jesús estaba haciendo en ese momento. Fijaos, cuando Jesús llegó el sábado, versículo 2, empezó a enseñar en la sinagoga. Y la mayoría, al oírlo, se preguntaban. ¿Sabéis? Esta es una sensación que los que podemos dirigiros la palabra tenemos en muchas ocasiones de nuestro ministerio. No estamos seguros que las personas que nos están escuchando estén centrándose en el mensaje, sino que es posible que les venga a la memoria circunstancias que se han vivido, la ropa que se lleva, y es lo que hace que el mensaje a veces no llegue a calar con la intensidad que la palabra de Dios desea para nuestra vida. ¿Y qué le pasó a esta gente? Exactamente lo mismo. Jesús estaba en casa y dice, se preguntaban asombrados, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué saber le han enseñado a este para que tales obras le salgan de las manos? ¿Sabéis? Tenemos pocos detalles de la vida de Jesús, sobre todo de la vida hasta que comenzó su bautismo y su ministerio. Pero podemos suponer que Jesús caminaba por las calles, jugaba con los niños, sería respetuoso con los mayores, con los adultos. Pero en el momento que Jesús se levanta y empieza a enseñar, primero dicen lo siguiente, ¿de dónde sacó todo esto? Jesús no había ido a ninguna escuela rabínica. Jesús no había sido enseñado por ningún maestro de la época. La relación que Jesús había tenido con el Padre permanentemente, más las enseñanzas que a buen seguro su madre le dio hasta los 6 años, más la enseñanza de un oficio que su padre José le compartió, aun siendo el padre adoptivo. Por eso se preguntan desde la más inocencia de los pensamientos, ¿de dónde saca todo esto? Si es, versículo 3, el hijo de María, el hermano menor de Santiago, Judas, José, Simón, si sus hermanas viven entre nosotros. ¿Sabéis? La primera forma de traducir el término que se traduce por carpintero y que la tradición cristiana ha hecho de ello todo una religión. ¿Sabéis? La primera palabra es artesano. La primera traducción del término original es ser artesano. La segunda es ser albañil. Y la tercera es ser carpintero. Lo que el texto nos está diciendo, que Jesús, como cualquier judío,
No sé si recordáis que el apóstol Pablo, cuando predicaba el Evangelio, se ganaba la vida curtiendo tiendas. Era curtidor de pieles. Pues bien, sea artesano, sea albañil, sea carpintero, lo que más le preocupa a las personas es cuál es el origen de su ministerio. Y además está jugando en contra de él la relación que tenían en la aldea María, los hermanos mayores de Jesús e inclusive las hermanas, también hijas posiblemente adoptadas por María por pertenecer a la familia de José antes de contraer el matrimonio con él. Y así llegamos al centro de las 5 partes, la fundamental, la que tenemos aquí. Jesús les dijo, solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, desprecian a un profeta. ¿Sabéis? Jesús se atribuye de que está hablando de parte de Dios, porque ¿qué es el profeta en la Biblia? El profeta es el vocero, el que habla de parte de Dios. Y Jesús está enseñando el mensaje que Dios envía a esa población. Jesús, al conocer el pensamiento de ellos, les dice que están rechazando a un verdadero profeta de Dios. Y si me permitís, estaban rechazando al genuino y principal profeta de Dios a lo largo de toda la historia. No pudo hacer allí ningún milagro. ¿Sabéis? La palabra milagro como tal aparece en la Edad Media. El término que aparece ahí, que lo tenéis escrito, significa poder. La traducción literal sería, no pudo hacer ninguna obra de poder, sino que solo curó a unos pocos enfermos, aplicándoles las manos. Ya hemos comentado lo importante que es en el mundo hebreo, incluso en el mundo oriental, las manos para las bendiciones. Son esos pequeños detalles que enriquecen profundamente el texto y que nos permite escucharlos en la banda original. Las personas enfermas vivían excluidas, vivían solas. El que Jesús se acercara a ellas antes de ser curados o para empezar el proceso de curación es extremadamente significativo. Jesús rechaza el apartar de nuestras vidas a los enfermos. Protegernos sí, pero rechazar al individuo en ningún lugar. Y al final, en el último versículo, Jesús nos dice, y estaba extrañado de aquella falta de fe. Estaba extrañado de que no comprendieran el ministerio de Jesús y de que no establecieran una relación personal con él para que pudieran entender su ministerio. Esa es la fe. Y mientras, Jesús se dedicó a recorrer los pueblecitos, las aldeas de alrededor, enseñando. Jesús está dispuesto a hacer cada día milagros espirituales en tu vida. Trátalo como lo que es. Trátalo como el gran profeta de Dios, como el que tiene en su mano el poder, lo que se tradujo por milagro en la Edad Media. Tiene el poder para transformar tu vida en este día. Encontrarnos con Dios en estos momentos es vitalizar todo el día y darle la fuerza que Jesús tiene para ti y para mí. Por eso, quiero concluir como cada día. Quiero concluir orando a nuestro Dios. Te invito a que mentalmente presentes
tus ruegos a Dios en oración y que puedas sentirte consolado, arropado por la presencia de Dios en tu vida a través de Jesús. Vamos a orar. Bendito y amoroso Dios, que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre, Señor. Otro día más hemos tenido el privilegio de reunirnos en torno a esta iglesia virtual. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado a poder redirigir la situación para que podamos tener estos encuentros. En tus manos los ponemos, Señor. Consuela a cada uno de mis hermanos, trae paz a su vida en esta noche. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe y nos dirija siempre. Gracias, Padre, por todo tú nos das y nos diriges. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seguimos confinados, seguimos en casa, pero seguimos juntos. En el próximo programa nos vemos, alabamos a nuestro Dios, oramos y leemos la Biblia. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo programa.